Muy buenas noches, mi gente. Espero se encuentren súper bien. Fíjense, y vamos a seguir con la clase 3 de Smart Money Concept del curso Smart Money para YouTube, donde vamos a estar hablando sobre el boss y el charge. Como ya saben, es bueno que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que a medida que vayamos subiendo las clases, te enteres de las clases nuevas. Vamos a estar subiendo 2 clases por semana. Si podemos subir un poquito más, lo vamos a estar haciendo. Ok, pero es muy importante que te suscribas, le des clic a la campanita y además que dejes tu buen like para que nos apoyes y así este contenido le pueda estar llegando a más personas y poder ayudar a más personas de forma gratuita. ¿Ok? Entonces, fíjense, como les iba diciendo, y vamos a estar hablando sobre el boss y el charge, algo sumamente importante a la hora de nuestra operativa para Smart Money, y es algo bastante sencillo. Esta clase va a ser bastante corta, ¿sí? Sin embargo, me gustaría que me prestaran bastante atención en esta parte, ¿ok? Como ya ustedes saben, la estructura, se mueve por impulsos y retrocesos, ¿ok? En una estructura alcista, los impulsos van para arriba, los retrocesos van para abajo, y entonces tenemos altos cada vez más altos y bajos cada vez más bajos. Perdón, altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, ¿ok? Altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Por ejemplo, este alto es más alto que el anterior, este alto es más alto que el anterior, y este alto es más alto que el anterior, ¿verdad? Y los bajos también cada vez son más altos. Fíjate, este bajo que está acá es más alto que el anterior, este bajo es más alto que el anterior y este bajo es más alto que el anterior, ¿verdad? Esto en una estructura alcista, ¿ok? Y en la estructura bajista los impulsos van para abajo y los retrocesos van para arriba, ¿ok? En una estructura bajista, ¿sí? Los impulsos van para abajo, ¿ok? Y los retrocesos van para arriba, ¿ok? Aquí tenemos un alto cada vez más bajo, un bajo cada vez más bajo, alto cada vez más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo y bajo más bajo. Esto ya está sumamente claro, está súper entendido, ¿verdad? Estos bajos son cada vez más bajos que el anterior, este bajo es más bajo que el anterior, este bajo es más bajo que el anterior y los altos también son más bajos. Este alto es más bajo que el alto anterior, este alto es más bajo que el alto anterior y este alto es más bajo que el alto anterior. Eso está claro, ¿ok? Entonces, fíjense, cada vez que el precio rompe el impulso, por ejemplo, en esta tendencia alcista, ¿sí? En la tendencia alcista, cada vez que el precio rompe el alto anterior, fíjate, este es el impulso, ¿sí? Dejó un alto, luego viene el retroceso, y cuando el precio rompe con el impulso el alto anterior, entonces ahí va un boss, ahí encontramos un boss. ¿Qué es un boss? El rompimiento de la estructura, ¿ok? Discúlpenme. Aquí va un rompimiento de estructura. Al ser alcista lo podemos dibujar verde, ¿verdad? Eso es un rompimiento de estructura, eso es un boss, ¿ok? Luego, cada vez que el precio me rompe el alto anterior, entonces tenemos un boss aquí, tenemos un boss aquí, tenemos un boss aquí, ¿ok? Estos son los boss. Cada vez que el precio rompe el alto anterior, es un boss. En el caso de ser al alza, cada vez que rompe hacia arriba. En caso de ser a la baja, cada vez que rompe hacia abajo. Cada vez que dibujemos un boss a la baja, lo podemos dibujar en rojo. ¿Ok? Lo podemos dibujar en rojo. Y entonces cada vez que él siga rompiendo, van a haber más boss a la baja. ¿Ok? Entonces, es sumamente sencillo. Cada vez que el precio rompe, ¿sí? El alto anterior en una tendencia alcista o en una estructura alcista, se crea boss. Cada vez que rompe el alto anterior, se crea un boss. Cada vez que rompe el alto anterior, se crea un boss en una tendencia alcista. Y en una tendencia bajista, cada vez que rompe el bajo anterior, es un boss. Cada vez que rompe el bajo anterior, es un boss. Cada vez que rompe el bajo anterior, es un boss. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del choch, el choch es el cambio de estructura, ¿ok? Entonces, fíjense, en una tendencia bajista tenemos bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Pero ¿qué pasa cuando el precio nos cambia la estructura? ¿Sí? En vez de hacernos un bajo, un alto más bajo, nos hace un alto más alto. Y luego el precio baja y nos hace bajos cada vez más altos, altos más altos, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto,
alto más alto. Quiere decir que cambió la estructura, ¿verdad? Pasamos de una estructura bajista a una estructura alcista. Este primer rompimiento, ¿sí? El primer rompimiento que cambia la estructura es el choch, ¿ok? Muy importante que entiendas que cuando el precio rompe y cambia la estructura, es un choch. Entonces, el primer rompimiento es el choch. Como ya ustedes saben, aquí, en una tendencia bajista, en una estructura bajista, él debió hacer un alto más bajo para hacer un bajo más bajo y seguir con su direccionalidad, ¿ok? Pero en el caso de que no lo haga, sino que nos haga un alto más alto, entonces ahí encontramos el choch, ¿ok? Esto va verde y se llama choch. ¿De acuerdo? Ahora, este en el caso de que cambie hacia arriba, y si cambia hacia abajo, entonces vendría siendo un choch a la baja. ¿Ok? Cada vez que el precio cambie la estructura, se encuentra un choch. Por ejemplo, aquí debería ser un bajo más alto para luego irse a un alto más alto, pero en el caso de que él te rompa la estructura, ¿sí? Entonces, este primer rompimiento a la baja se le llama choch, y en este caso sería un choch bajista, ¿ok? Sería un choch bajista. Para luego del choch hacer boss, ¿se entiende? ¿Sí? Este es un boss, esto es un boss, ¿ok? Este es un boss, este es un boss, este es un boss, ¿ok? Los siguientes rompimientos son boss. El primer rompimiento es un choch. Este es un choch, que es el primer rompimiento al alza. Y si el precio sigue rompiendo al alza, entonces vendrían siendo los boss. ¿Sí? Espero que esté claro esto. Estoy tratando de explicarlo lo más claro posible. ¿Ok? Cada vez que el precio rompe a favor de la estructura, es un boss. Pero cuando el primer rompimiento rompe en contra de la estructura, hace un cambio de estructura, entonces se llama choch. ¿De acuerdo? Los rompimientos a favor de la estructura son los boss. El primer rompimiento en contra de la estructura anterior que hace el cambio de estructura se llama choch. ¿Ok? Es muy importante que sepa la diferencia entre boss y choch, porque los choch los vamos a utilizar para buscar unos patrones, ¿sí? Que se llaman sweep, que vamos a ver más adelante, donde nosotros vamos a buscar las entradas. ¿Ok? Vamos a la gráfica para que podamos verlo en la gráfica. Esta es la gráfica del euro dólar en diario, ¿sí? Hay que recordar que la estructura del mercado sirve para cualquier temporalidad. Vas a encontrar boss y choch en cualquier temporalidad. En este caso, venimos con el euro dólar. Fíjense cómo viene claramente bajista, ¿verdad? El precio viene claramente bajista en esta parte de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿ok? Impulso, perdón, impulso, retroceso, impulso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una estructura bajista donde los bajos son cada vez más bajos, ¿verdad? Bajo más bajo, bajo más bajo, ¿sí? Y los altos son cada vez más bajos también, ¿ok? Este alto es más bajo que este alto es más bajo que y este alto es más bajo que este, ¿ok? Entonces, ¿qué debería venir aquí? Debería venir un alto más bajo, como tenemos aquí el caso, ¿verdad? Un alto más bajo, déjame mover esto aquí. Un alto más bajo y luego un bajo más bajo. Pero ¿qué pasó? No hizo ese bajo más bajo, ¿sí? No hizo ese bajo más bajo, ¿ok? No hizo ese bajo más bajo. ¿Qué fue lo que hizo? Rompió la estructura. ¿Por qué? Porque él hizo un alto más bajo, pero en vez de hacer el bajo más bajo, nos hace un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto. ¿Te fijas cómo ya empieza a cambiar la estructura de bajista alcista? ¿Lo ves? Entonces, en este primer rompimiento que tenemos acá, ¿sí? En este primer rompimiento, este es el bajo, este es el alto más bajo que el anterior.
pero luego de hacerme otro alto más bajo, nos hizo un alto más alto. En ese primer rompimiento es donde va el choch, es donde encontramos el choch. ¿Ok? Aquí es un choch. ¿Lo ves? Y luego, en cada rompimiento, sí serían los boss. Boss al alza. Sí, aquí tenemos otro boss al alza. ¿Ok? Y aquí tenemos otro boss al alza. ¿De acuerdo? Eso está claro, ¿verdad que sí? El primer rompimiento es el choch. Este es un caso de un choch alcista, ¿sí? También hay choch bajistas cuando el precio viene subiendo y luego cambia la estructura para abajo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una estructura alcista, ¿sí? Y aquí hay un cambio de estructura, ¿lo ves? Entonces, aquí va el choch. Quiero que lo vean de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, impulso, ¿ok? Y vamos a poner esto un poquito más grueso para que se vea mejor, ¿verdad que sí? Así. Impulso, luego viene el retroceso, luego el impulso, luego el retroceso, luego el impulso, luego el retroceso, luego el impulso que se queda corto porque no hace un alto más alto, sino que nos crea un alto más bajo. Ahí se puede ver, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí un poquito más grueso para que se vea, ¿sí? Y en este punto donde el precio rompe a la baja, vamos a poner esto con un colorcito rojo. Donde rompe a la baja, ahí encontramos un choch. Quiero que se fijen. Aquí es el choch. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque cambió la estructura. ¿Ok? Algo interesante sobre el choch es que el choch es válido si lo hace con cuerpo o con mecha. Ustedes ya saben que las velas se conforman de cuerpo y de mecha, ¿verdad? Cuando el precio rompe la estructura haciendo un choch, lo puede hacer con cuerpo o con mecha, no importa, ¿ok? Pero cuando el precio sigue rompiendo en direccionalidad, tiene que ser con el cuerpo. En resumen, para que un boss sea válido, tiene que romper con el cuerpo de la vela. Por ejemplo, quiero que lo vean aquí. En esta velita verde que está acá, que está un poquito más abajo, ¿sí? Quiero que lo vean aquí. Esta velita bajó, ¿verdad? Esta velita bajó. Esto es un boss. Aquí también va un boss, pero como la velita no rompió con el cuerpo, entonces no es válido, todavía no es válido, hasta que venga una vela con cuerpo a romper, que en este caso sería esta vela con cuerpo. ¿Ok? Cuando es una velita solo que rompe con la mecha, el boss no es válido. Para un choch, sí, no importa que sea solamente con la mecha, con que sea con la mecha ya es suficiente, ¿ok? Pero para un choch, con la mecha es suficiente, pero para un boss sí tiene que ser con cuerpo, ¿ok? Entonces, estamos claros que el choch es el primer rompimiento en contra de la estructura, el rompimiento que cambia la estructura es el choch y los rompimientos que van a favor de la tendencia son los boss, ¿ok? Esto es un choch bajista y esto es un choch alcista, ¿ok? El choch, cuando rompe el primer rompimiento que cambia la estructura de esta estructura que veníamos bajista, cambia alcista, es choch, los siguientes rompimientos son boss. Eso lo puedes encontrar en cualquier temporalidad, ¿ok? En cualquier temporalidad. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a 4 horas, vamos a encontrar boss y choch en 4 horas, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos una estructura bajista, ¿ok? ¿Dónde nos cambia la estructura? Aquí. Este es el choch. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un alto y en vez de hacer un alto más bajo de la estructura bajista, vino y hizo un choch al alza. Y los siguientes rompimientos son boss. ¿Ok? Esto es un boss. Esto es un boss. Esto es un boss. ¿De acuerdo? El primer rompimiento es choch. Los siguientes rompimientos son boss. ¿Sí? Boss alcista, verde. ¿Sí? Y estos son boss. Ahora, acá tenemos el choch bajista. Quiero que lo veas. Este es un bajo más alto, debió hacer un alto más alto para luego hacer un bajo más alto. Y aquí nos rompió la estructura.
choch a la baja. ¿Por qué? Porque el precio venía subiendo y aquí hizo un cambio de estructura, ¿lo ves? Y cada vez que entonces el precio siga rompiendo a la baja, sería boss, ¿ok? Un boss aquí, quizás hasta acá. Hay que ver dónde fue que rompió con cuerpo, ¿ok? Boss aquí, ¿se entiende? Todos estos son boss y el primero es chocho, ¿ok? Esta clase es una clase bastante corta, sí, espero que se haya entendido bastante bien. Eso lo puedes ver en cualquier temporalidad, en temporalidades grandes como en temporalidades pequeñas. Si nos vamos a M15, por ejemplo, vas a ver boss y choch, ¿ok? Aquí está lateralizado el precio, pero fíjate, aquí tenemos una tendencia bajista o una estructura bajista, ¿sí? Y cuando el precio deja de seguir bajando para subir, vendría el choch. En este caso se lateralizó. Aquí no sería un buen ejemplo, pero vamos a verlo aquí. ¿Sí? Aquí venimos con una estructura bajista. ¿Ok? Cuando el precio rompe al alza, es un choch. De todas maneras, más adelante, nosotros vamos a compartirles que, un indicador que les va a marcar en automático los boss y los choch, ¿ok? Es importante que ustedes se sepan la teoría, que puedan ubicar sus boss y sus choch ustedes mismos de forma manual, pero hay un indicador que te marca los boss y los choch de forma automática y se lo vamos a compartir más adelante, ¿ok? Entonces vamos a dejar esta clase hasta acá. Sí, voz y choch, una clase bastante rápida, bastante sencilla, espero que hayan entendido. Recuerda suscribirte a la campanita, suscribirte al canal, darle clic a la campanita y mandarle este enlace, esta información a otra persona que también le pueda ayudar, ¿ok? Los quiero mucho, aquí se despide Javier Pérez, Trading con Javier, let's go. ¡Woo!